de medidas cautelares Ministerio Público contra Loza Silva para la fecha indicada 28 de noviembre de 2025. Se convoca a las partes a la presente audiencia de medidas cautelares Ministerio Público contra Loza Silva para la fecha indicada 28 de noviembre de 2025. Sí, se encuentra presente. Parte de Loza Silva, Víctor Sebastián, también sus abogados. Presente el Ministerio Público. Presente en la parte denunciante y también con su abogado. Buenas tardes, de pie por favor todos. Se instala la presente audiencia de medidas cautelares seguido por Ministerio Público contra Víctor Loza por el delito de uso de instrumento falsificado. Por Secretaría, infórmese sobre la formalidad de ley y la presencia de las partes. Buenas tardes a todos los presentes. Siendo las 16:45 de fecha 22 de noviembre de 2025, se instala la presente audiencia de medidas cautelares. En la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se puede establecer que las partes han sido legalmente notificados para el presente acto procesal y encontrándose en la sala representantes del Ministerio Público, doctora Jenny Paula Condori Gutiérrez, presente también la parte denunciante Teresa Loza Silva, asistida de su defensa técnica, doctor Juan José Wanda Condori, presente también el investigado Víctor Sebastián Loza Silva, asistido de su auxílico, el doctor John Jairo Morocco y doctor Andrés Erickson Callicea Román. Esto informa su autoridad para fines parciales. Se tiene presente el informe absoluto por Secretaría. Con formalidades de ley y las partes presentes, se instala la presente audiencia. Se concede el uso de la palabra a la representación del Ministerio Público por el tiempo máximo de 10 minutos. De la misma manera, la parte víctima se le va a conceder el uso de la palabra para complementar y no así para reiterar los fundamentos. El tiempo que se utiliza por la presentación del Ministerio Público será utilizado por la parte investigada. Recomendaciones conforme al artículo 113 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Señora fiscal, adelante por favor. Gracias, señor juez. Con su venia, señor juez, como antecedente del caso tenemos que la ciudadana señora Bárbara Silva, viuda de Loza, fue propietaria de un inmueble en la urbanización panorámica del acto registrado bajo matrícula 2014-0100-76-470. La ciudadana mencionada habría fallecido el 19 de agosto del año 2022, hecho conocido por sus hijos, Francisca Loza Silva y el sindicado Víctor Sebastián Loza Silva. El sindicado habría fraguado la escritura pública número 72/2022 de fecha 21 de septiembre del año 2022, supuestamente elaborada por el notario de fe pública número 1 de Alcoraines. En la escritura se insertaron declaraciones falsas, haciendo figurar a la fallecida como vendedora del inmueble, lo cual es prácticamente imposible, ya que la señora había fallecido el 19 de agosto y la escritura está fechada el 21 de septiembre del mismo año 2022. La conducta ilícita se materializó el 25 de septiembre del 2022. Los sindicados Víctor Sebastián Loza y la señora Francisca Loza Silva utilizaron la escritura pública falsificada, presentándola ante Oficina de Derechos Reales del Alto, ubicada en la avenida Satélite, zona 12 de octubre. El delito investigado no es solo la falsificación documental, sino específicamente el uso de instrumento falsificado. El uso de instrumento falsificado causó un perjuicio cierto y directo, evidente e insubsanable a la denunciante Teresa Loza Silva, al vulnerar y anular sus derechos sucesorios sobre el inmueble. Tras el fallecimiento de su padre, Juan Loza Mamani, en el año 2000, los sindicados también habían recurrido a escrituras públicas número 331/2001, 57/2001, para simular transferencias realizadas por él cuando este igual ya habría fallecido. Esto refuerza la hipótesis de actuar doloso, planificado y sistemático. En relación al modo, los sindicados
conocimiento del fallecimiento de su madre, fraguaron la escritura pública 72 quebrado 2022, insertaron declaraciones falsas, simularon la transferencia y luego utilizaron el documento falsificado presentándolo en derechos reales. En relación al tiempo, el fallecimiento fue el 19 de agosto del año 2022. La escritura falsificada fue elaborada el 21 de septiembre del año 2022, cuando la madre ya habría fallecido, y fue presentada en derechos reales el 25 de septiembre del año 2022 a las 11:22 de la mañana. En cuanto al lugar, la escritura fue fraguada en la Notaría de Fe Pública número 1 de Ancoraimes y utilizada al ser presentada en las oficinas de derechos reales de la ciudad del Alto, ubicada en la avenida Satélite, zona 12 de octubre. De ello, señor juez, se cuenta con suficientes elementos de convicción a efectos de fundar la presente resolución de imputación formal. Entre ellos tenemos el memorial de denuncia escrita, la copia del certificado de defunción de la señora Bárbara Silva Laura, la cual se había emitido en fecha 17 de noviembre del año 2022, la copia de certificación de matrimonio de los señores Juan Loza Mamani y la señora Bárbara Silva Laura, de fecha 17 de noviembre de la gestión 2022, en la cual su autoridad podrá evidenciar que los mismos serían progenitores de la ahora denunciante y los ahora implicados. Copia del testimonio 12 quebrado 2024 en relación a la declaratoria de aceptación de herencia vía voluntaria notariada solicitada por la ahora denunciante, señora Teresa Loza Silva, al fallecimiento de sus padres, la cual se habría realizado en fecha 18 de enero del año 2024. Memorial de inicio de investigaciones. Informe emitido con el secretario de Juzgado Público Civil y Comercial cuarto de la Ciudad del Alto, de fecha 28 de julio del año 2025, en el cual remite copias legalizadas del expediente caratulado Loza contra Loza bajo número 204-19-58-25, informes emitidos por el asignado al caso, acta de declaración informativa de la denunciante, se tiene registro informe técnico del registro del lugar del hecho, informes emitidos por el investigador asignado al caso, acta de declaración informativa en calidad de testigo del ciudadano Paulino Quispe Yuque, de fecha del 1 de septiembre del año 2025. Es por esta razón, señor juez, que también se ha podido tomar dentro de los aspectos más relevantes dentro de la presente resolución de imputación formal, donde se obtuvo un informe legalizado del Juzgado Público Civil y Comercial sobre el expediente Loza contra Loza. La resolución 319 quebrado 2025 rechazó la demanda interpuesta por Víctor Sebastián Loza Silva contra la denunciante Teresa Loza Silva. La demanda fue calificada como improcedente. Con base en estos elementos de convicción y cumpliendo con los requisitos del artículo 301 numeral 1 y 302 del Código de Procedimiento Penal, se imputa formalmente a Víctor Sebastián Loza Silva por el delito de uso de instrumento falsificado, ubicado en el artículo 203, concordante con el artículo 20 y 14 del Código Penal. Existen suficientes elementos para sostener que el imputado es probable autor o partícipe del hecho punible. Por ello, se solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal por persistir riesgos de fuga y obstaculización. El Ministerio Público solicita detención preventiva en aplicación del artículo 203 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que concurren sus tres requisitos. En primer lugar, existen elementos de convicción que demuestran la probabilidad de autoría. En segundo lugar, se acreditan riesgos procesales de fuga y obstaculización. En tercer lugar, se justifica el plazo de la medida y actos de investigación a realizar dentro del mismo. Por lo expuesto, corresponde la aplicación de la detención preventiva conforme al artículo citado. En relación al artículo 234, numeral 1, en relación al domicilio, el sindicado mencionó un domicilio en su declaración. Sin embargo, no ha presentado documentación fehaciente ante el Ministerio Público para establecer su domicilio actual, si es inquilino, si vive en anticrético, si es propietario, lo que hace latente el riesgo procesal. En relación al trabajo, el sindicado manifestó ser estudiante, pero no acreditó con documentación fehaciente dónde realiza o desempeña dicha actividad ante el Ministerio Público. Artículo 234, numeral 2, al no tener un domicilio, una actividad lícita asentada en el territorio nacional, tiene las facilidades para permanecer oculto o abandonar el país. Solo con el carnet de identidad se puede trascender fronteras, señor juez. En relación al artículo 204, numeral 7, el imputado representa
indicado además es hermano de la víctima, señor juez, por lo que tiene toda facilidad para acercarse a la misma debido a su parentesco. También se toma en cuenta la recomendación del CITAU y desproporcionalidad. La valoración de este riesgo debe ser cierta y determinante, incluso sin pruebas adicionales, acorde a la recomendación del CITAU. Cualquier medida que minimice este riesgo sería inapropiada y desproporcionada. En base al artículo 235, numeral 2, existe el riesgo de que el imputado amenace o influya negativamente en los partícipes, víctimas, testigos o peritos que declaren falsamente o se muestren reticentes. En la resolución formal se estableció que el sindicado puede influir sobre otros co-sindicados, especialmente contra la señora Francisca Loza Silva, es decir, su hermana, presunta partícipe de los hechos. Aún falta la declaración informativa del abogado Froilán Canaza, quien había suscrito la presunta minuta de compraventa falsa, así como la declaración del notario testigo, clave para verificar si hubo falsedad en la escritura pública 72/2024. Durante la investigación también deberán recibirse las declaraciones de otros testigos que la víctima presenta. De acuerdo con el artículo 31 bis del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público solicita la aplicación de medidas cautelares personales para el sindicado. Entre ellas se pide se presente ante autoridad competente cada 15 días, se prohíba asistir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas u otros que determine su autoridad, se le impida comunicarse con la denunciante, testigos y cosindicados, se exija una fianza económica respaldada por al menos 2 garantes solventes, se disponga la prohibición de salir del país, se ordene la detención domiciliaria sin permiso de salidas laborales, debido a que el imputado no acreditó inexistencia del riesgo procesal. Estas medidas se requieren porque aún debe realizarse actos investigativos tales como ser inspección técnica ocular, reconstrucción de los hechos, pericias documentológicas para verificar presunta falsedad, declaraciones informativas de testigos y otros diligenciamientos propios de la etapa preparatoria. Es todo lo solicitado por el Ministerio, señor juez. Se tendrá presente, si corresponde, tiene el uso de la palabra con la recomendación inicial, la defensa de la parte de la víctima. Señor abogado, adelante. Buenas tardes, señor juez. Para efectos de registro, el abogado Juan José Huanca Condori con el RPA 1444-9521 JJHC. Bueno, sí, muchas gracias. Sin ser reiterativos, si bien se ha emitido la imputación formal en contra de Víctor Sebastián Loza, se tiene la existencia de elementos de convicción suficientes para acreditar su autoría. Además, que si bien la Fiscalía ha indicado que existe el peligro de fuga conforme el artículo 234 numeral 1 y la facilidad de abandonar el país según el artículo 234 numeral 2, además de que en el artículo 234 numeral 4 que el comportamiento del imputado durante todo el proceso puede indicar que no se va a someter a dicho proceso. Si bien el imputado ha presentado su declaración informativa con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía, en lo cual ha sido ejecutado el 16 de septiembre a horas 11 de la mañana, además en el momento de la ejecución de la orden de aprehensión, sucede que el señor Víctor Loza ha agredido físicamente y verbalmente a mi defendida, señor juez. Además que existe el peligro de obstaculización según el artículo 235, ya que el mismo no pretende someterse al proceso, si bien ha presentado un domicilio en la calle José María, número 528, zona Cayampa. El mismo vive ahora con la coimputada. Es por eso que existe ese peligro de obstaculización dentro del presente proceso, señor juez. Si bien la Fiscalía ha solicitado la detención domiciliaria, nosotros de la misma manera ratificamos al mismo, solicitando también el arraigo y una fianza económica por el monto de 5.000 bolivianos, señor juez. Además de la prohibición de comunicarse con la ahora codenunciada Francisca Loza Silva y la ahora denunciante Teresa Loza Silva y los posibles testigos que pueden haber. Además, señor juez, por último, solicitamos una medida cautelar real para la anotación preventiva del bien inmueble con matrícula 2014-01-007-6770
del ahora imputado Víctor Sebastián Loza Silva, que solicitamos en el memorial presente en fojas 39 del cuaderno de investigaciones, señor juez. Lo puedes revisar si es posible. Teniendo también en mis manos las pruebas de los memoriales ya presentados, señor juez. Muchas gracias. Se tendrá presente si corresponde. Con respecto a la medida cautelar real, se solicita deberá acreditarse documentación pertinente, teniendo en cuenta que la representación de acá del Ministerio Público también está en las facultades de poder realizar, para efectos de la misma, o en todo caso de ser necesario por una autoridad jurisdiccional. Debe plantearse de manera independiente si corresponde. Adelante, por favor, la defensa de la parte investigada. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Para efectos de registro, abogado John Jairo Moroco Botitano con RPA 707-5808. Señor juez, la carga de la prueba del Ministerio Público ha resultado ser no solo débil, sino inexistente. Debemos ser claros, la probabilidad de autoría no es una mera sospecha, es una exigencia legal que no se ha cumplido. ¿En qué se basa la imputación? Es una colección de fotocopias simples, lo que demostraron tanto la otra parte. Pregunto a la parte acusadora y al Ministerio Público, ¿dónde está la prueba documental original que respalde su teoría? No existe. La misma autoridad investigativa ya rechazó la causa contra la coimputada Francisca Loza Silva por falta de indicios. Ahora pasemos a los riesgos procesales, señor juez. La defensa no ha venido a simplemente negar el riesgo, sino a anularlo por completo mediante la prueba más contundente. La parte de víctima ha sugerido un riesgo de fuga. Esta defensa responde con el folio real, original. Mi defendido, Víctor Sebastián Loza Silva, es propietario de su domicilio. Un dueño no huye de su propiedad, sino que se arraiga a ella. Aquí muestro el folio real con claridad a su parte. Bien, ahora sobre la obstaculización de que supuestamente mi defendido no estaría trabajando, adjunto pruebas también de que estaría ejerciendo un trabajo de lunes a sábado en un horario fijo en la empresa de servicio express Colker, que tiene un salario fijo, su vida es visible, organizada y lícita. No es un fantasma, señor juez y señores presentes. Es un ciudadano productivo y fácilmente ubicable. El riesgo de fuga queda totalmente pulverizado. Muy bien, señor juez, también debo protestar por el intento desleal de la parte víctima de introducir hechos inexistentes como supuestas agresiones. Esto no es más que un intento desesperado de contaminar la sana crítica de su autoridad ante la carencia de pruebas reales. Luego desestime esa aseveración por ser maliciosa y falsa. La detención preventiva es la última raya, la excepción de la excepción. Cuando la defensa desmantela la probabilidad de autoría y anula los riesgos procesales con pruebas sólidas, no queda margen legal para la detención. Yo pido la libertad de mi defendido, ya que es un derecho constitucional. Debe ser restituido hoy mismo por la nulidad probatoria de la acusación y la demostración absoluta del arraigo, y solicito que se apliquen únicamente medidas sustitutivas que no restrinjan su derecho al trabajo. Muchas gracias, señor juez. Se tiene presente. La palabra tiene el juez. Adelante, señor abogado, tiene la palabra. Muchas gracias. Para fines de registro, soy abogado Andrés Erickson Caicedo Mamani con el RFA 10-93-41-37 ACM. Defensa técnica para el ahora imputado Sebastián Loza Silva. Señor juez, en complemento a la intervención de mi colega y sin ser reiterativos, ya expuestos, me enfocaré en desvirtuar las alegaciones de la Fiscalía que intentan sustentar medidas cautelares sobre bases especulativas y sin respaldo probatorio, vulnerando gravemente los derechos constitucionales de mi patrocinado Víctor Sebastián Loza Silva. La Fiscalía menciona antecedentes similares tras el fallecimiento de su padre en 2000, año en el cual habría inscrito la escritura pública 31 quebrado 2001 y 57 quebrado 2001, supuestamente falsificadas.
Señor juez, esta es una vulneración a la presunción de inocencia. En el cuaderno de investigaciones no se adjunta prueba alguna de que estos hechos, ni siquiera hay copias o escrituras públicas, ni periciales, ni testimonios. Solo hay una mención especulativa de la imputación formal que presenta el Ministerio Público. Sin respaldo documental, el certificado de parentesco sí confirma que son hermanos, sin embargo, no vincula mi patrocinado con falsificaciones pasadas. El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal es tajante. La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Alegar un modus operandi sin evidencia es una mera presunción, sin ninguna prueba documental que lo demuestre. Del mismo modo, el artículo 116, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, refuerza y estipula de esta manera: se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso en casos de dudas sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado. Y complementando lo expuesto, también desvirtuaré los riesgos alegados por la Fiscalía que no fueron abordados en detalle, basándome en el artículo 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 234, punto numeral 7, el peligro efectivo para la sociedad de la víctima. La Fiscalía invoca la vulnerabilidad por edad y género de la denunciante, citando el CEDAW y el parentesco como riesgo. Sin embargo, no existen pruebas de amenaza, de violencia o de acercamientos indebidos. Del mismo modo, el vínculo familiar no es riesgo, al contrario, promueve la resolución pacífica, como se ve en el apersonamiento voluntario que tuvo parte de mi ahora cliente, el señor Víctor Silva. Del mismo modo, el artículo 235, parágrafo numeral 2, amenazas o influencias negativas sobre los partícipes o testigos. Se menciona influencia de la co-sindicada, la hermana Francisca Silva Loza. Sin embargo, cabe resaltar que en la imputación formal, el único imputado es el señor Víctor Silva Loza. La hermana no figura como imputada durante este proceso, así que solicito que se retracte del Ministerio Público en estas aceleraciones. Del mismo modo, complementando al artículo 233, parágrafo 2, alegan la fuga o la obstrucción. El domicilio es verificado y se puede observar dentro del cuaderno de investigaciones en las fojas 3 y también en la foja 55. Notificado ahí en la foja también 210. Y también del mismo modo, si bien han ocurrido algunos hechos donde no se ha podido presentar a declarar, mi cliente sí ha presentado memoriales alegando, alegando problemas de salud para no poder asistir a presentar su declaración informativa. Sin embargo, se presentó de buena fe, sin tratar de obstruir la justicia y sin generar dilataciones. Por lo tanto, señor juez, solicito el rechazo total de las medidas cautelares por incurrencia de los requisitos establecidos por el artículo 231 bis. Gracias, señor juez. La palabra Se tiene presente, tiene uso de la palabra, adelante. Señor juez, aunque no exista documentación que demuestre de forma directa la falsificación efectuada tras el fallecimiento del padre de la señora Teresa Loza Silva, este hecho no puede ser ignorado. Se trata de un antecedente significativo que revela un patrón de conducta previo y relevante para la valoración integral del caso. Asimismo, debe resaltarse que pese a la gravedad del hecho y tratarse de su propio hermano, la señora no ha presentado denuncia alguna. Esta omisión no solo resulta llamativa, sino que además refuerza la necesidad de considerar este comportamiento dentro del análisis probatorio, pues aporta coherencia a la línea argumentativa expuesta por parte del Ministerio Público. Además, señor juez, en relación a los artículos 234, numeral 1, en relación al domicilio y el trabajo, cuando ha tenido la oportunidad de dar su declaración el señor Víctor Sebastián Loza Silva no ha emitido ninguna documentación fehaciente que indique dónde vive habitualmente, sino que hasta ahora lo ha presentado. Es por eso que el Ministerio Público ha tomado en cuenta esos artículos.
Es todo lo que puedo decir. Gracias, señor. La Se palabra, habla señor presente, sí, señor abogado, tiene el uso de la palabra de la parte. Bueno, como ya lo ha mencionado la fiscal, no es la primera vez que sucede, ya anteriormente lo hizo de igual manera con el padre, señor juez. Se tendrá presente si corresponde, se va a dictar resolución, número por secretaría. Número de resolución 543, quebrado 25, señor juez. Se tiene presente. La palabra, señor juez. Tiene uso de la palabra del coimputado, sea breve y conciso, por favor. Gracias, señor juez. Habiéndose concluido las intervenciones de la Fiscalía y la Defensa Técnica, y en el estricto cumplimiento de las garantías procesales, solicito respetuosamente que se conceda el uso de la palabra a mi patrocinado, Víctor Sebastián Loza Silva, para que ejerza su derecho a la defensa material amparada por el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra la víctima y argumente su defensa. Perdón, diputado. Muy buenas tardes, señor juez. Quiero agradecer a su autoridad por cederme la palabra para mi derecho a la defensa como todo ciudadano. Quiero alegar que mi persona se está presentando en todo lo que se le está acusando para demostrar su inocencia, ya que también la Fiscalía alegó en contra de mí una presunta riesgo de fuga, lo cual es completamente falso, señor juez. Yo ya soy una persona que está a punto de entrar a la tercera edad, no tendría por qué fugarme del país en ningún aspecto. Tengo mi domicilio, señor juez, tal vez mi error fue no haber presentado dónde está ubicado mi domicilio y mi trabajo, pero yo trabajo en una empresa, la cual fue mencionada por mi abogado, donde yo gano 2.750 bolivianos, lo cual se vio afectado por todas estas demandas, lo cual me llevó a tener que tomar terapia, incluso gastos médicos. No tendría por qué mentir, señor juez, en todo lo que se me está acusando, y estoy aquí yo presentándome para demostrar mi inocencia. Además, señor juez, quiero agregar que yo no soy un riesgo para mi hermana presente. No sé por qué mi hermana insta tanto en acusarme de que yo soy un riesgo para ella. En ningún momento le he repetido. Más bien, señor juez, yo fui agredido por la familia de mi hermana. Cada vez que ella viene me agrede por toda su familia. No es la primera vez que sucede, señor juez. Incluso todas estas agresiones han conllevado a mi persona terminar con el brazo izquierdo dañado. Tengo aquí las pruebas. Tengo rasgaduras, golpes, tengo una radiografía incluso de mi brazo izquierdo, señor juez. Entonces uno de los caminos está mintiendo. Y voy a estar aquí junto con los abogados están anónimos para demostrar mi inocencia, para comprobar que yo soy inocente de todo lo que se me acusa, señor juez. Muchas gracias por la palabra. Se tiene presente, se va a dictar y también a dictar la presente acta. La palabra, señor juez. Tiene la palabra, señor abogado. Sea breve y conciso de la misma manera. Buenas tardes, señor juez. Bueno, quisiera que se conceda la palabra a mi defendida, ya que según el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, menciona la igualdad de oportunidades para que mi defendida pueda defenderse por sí misma alegando contra lo dicho. Gracias, señor. Se tiene presente, tiene la palabra la parte afectada. Pido la palabra, señor juez. Yo estoy viniendo aquí a pedir mayormente justicia, ya que mi hermano no ha sido la primera vez que está cometiendo el mismo hecho, ya que cuando mi padre ha fallecido en el año 2000, en el 2001, pasando solamente 4 meses de fallecido mi padre, de la misma manera mi hermano también solamente de 4 meses ha hecho una compra y venta, haciendo traspaso a su nombre con mis hermanos, y solamente yo esa vez no dije nada, me aguanté todo callada y solamente yo esa vez no hice más nada, no hice ni otro alboroto, no le fui ni siquiera a agredir ni nada de esas cosas. Ahora que mi mamá ha fallecido en el año 2022, por el mes de septiembre, de la misma manera mi hermano después pasando un mes más de mi madre que había fallecido, él ha vuelto también a hacer las mismas cosas, o sea, haciendo una compra y venta a su nombre. O sea, cuando mi mamá ya ha fallecido, después de una yo no entiendo cómo puede ser posible, señor juez, ya que para eso necesitaría la firma de mi mamá, pero yo veo y en la escritura pública dice ahí que está la firma de mi mamá más su cédula de identidad, pero mi hermano está negando totalmente de que ha cometido una forma tan dolosa ante mi persona, ya que
Yo personalmente nunca le he ido a agredir, más bien él ha sido el que me ha agredido y él más bien me ha venido a amenazar, me ha venido a insultar y me ha venido incluso a atormentar a mi persona. Incluso yo solamente estoy pidiendo lo que me corresponde, o sea, mis derechos sucesorios como hermana mayor y como todos mis otros hermanos que también tienen derechos. Pero él no ha querido conciliar, ni siquiera yo he querido solucionar este problema de una forma tranquila, con la conciliación, pero mis hermanos no quieren arreglar, no quieren. Ellos realmente solamente solo quieren que yo ya no reciba ninguna herencia de parte de mi madre, solamente quieren que yo no reciba nada, solamente ellos quieren tener todos los derechos del terreno de mi mamá, pero eso nomás quisiera decir, señor juez. Yo también soy de la tercera edad, yo no tengo por qué estar ahí agrediendo a mi hermano. ¿Con qué fuerza voy a agredir a mi hermano? No puedo. Eso sería todo. Se tendrá presente bien, hemos escuchado tanto al Ministerio Público, al abogado, a la parte querellante y al abogado del imputado. Se va a dictar resolución número 543, quebrado 2025, por el delito de uso de instrumento falsificado, vistos y considerando la imputación formal presentada en el requerido de la parte víctima, el imputado asistido de su abogado. En relación al hecho, se tiene entre los antecedentes recabados la señora Bárbara Silva, viuda de Loza, en vida fue propietaria del bien inmueble, ubicado en la urbanización Panorámica 2, con una superficie de 321.014 metros cuadrados, registrados en derechos reales la matrícula con número de matrícula 2014-0100-76470 de la ciudad de El Alto. La mencionada propietaria falleció el 19 de agosto de 2022, hecho plenamente conocido por sus hijos Francisca Loza Silva y Víctor Sebastián Loza Silva. No obstante, los sindicados, en el fin de despojar a sus coherederos de sus derechos sucesorios, fraguaron la escritura pública 72 quebrado 2022, de fecha 21 de septiembre de 2022, y supuestamente elaborando por el notario de fe pública número 1 de Ancoraines, abogado Paulino Quispe Luque, en la cual se presentaron declaraciones falsas que hicieron de figura a la fallecida como vendedora del bien inmueble antes señalado. Resulta prácticamente imposible que una persona fallecida suscriba un contrato de compraventa. La conducta ilícita se materializó en fechas 25 de septiembre de 2022, cuando los sindicados procedieron a utilizar la presente escritura pública, presentándola entre las oficinas de derechos reales de la ciudad del Alto, ubicado en la avenida Satélite, zona 12 de octubre, con la finalidad de registrar la transferencia y consolidar ilegítimamente la titularidad del bien inmueble